Segundo parcial. Buenos días, profe. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ya vamos a empezar, espérame tantito. Es que abrí la lista del semestre pasado y dije, ¿esto qué? Ya, aquí estamos. Ok, hoy es 19 de octubre. Ok, según esto estábamos viendo las ecuaciones de equilibrio en la clase pasada. No les dejé tarea. Y nada más, yo sé si acabamos o no acabamos las ecuaciones. A ver, platíquenme. Sí, las acabamos. El último que vimos fueron los para los sistemas térmicos. Ah, perfecto. Estábamos viendo lo de la primera ley de la termodinámica, ¿no? Creo. Sí, sí. A ver, sí, ¿verdad? Sí, ok. Perfecto. Sale. Entonces estoy grabando la clase, les voy a compartir mi pantalla. Y bueno, pues vamos a empezar ya. Es decir, ya tenemos todas las herramientas necesarias para, para aplicar la técnica bueno, la metodología más bien de modelado. Y pues empecemos, ¿no? Ya vimos lo que son los tipos de sistemas, las funciones generalizadas, las ecuaciones de elemento, las ecuaciones de balance, que es todo el herramental matemático que necesitamos para establecer un modelo. Entonces, déjenme ver. Pues vamos a comenzar con los circuitos eléctricos, así en el mismo orden en el que fuimos conociendo las ecuaciones de elemento y las ecuaciones de equilibrio. Vamos a ir viendo los diferentes sistemas, ¿no? Entonces vamos a comenzar con los circuitos eléctricos. Yo, a raíz de la experiencia que tengo en modelado, pues propuse esta metodología de 6 pasos. Son como el doble A, ¿no? Hay que ir siguiendo paso tras paso, digamos en forma y para llegar al objetivo. Sí les quiero hacer una aclaración. En los libros de modelado, generalmente llegan nada más al quinto paso, que es escribir la ecuación diferencial ordinaria, normalizar. Y yo hago un paso adicional porque me parece importante porque, bueno, les platico, en control automático, el modelo en ecuación diferencial, pues prácticamente no se utiliza. El modelo lo utilizamos para resolver la ecuación y determinar la salida del sistema. Pero para análisis y diseño, pues se prefiere utilizar el modelo en función de transferencia. Entonces yo desde ahorita los familiarizo con qué es la función de transferencia y pues los obligo, digamos, a que hagan ese paso adicional que es pasar la ecuación diferencial a función de transferencia. Ya vimos qué es la función de transferencia, lo vimos como muy, de forma un poco aislada, pero poco a poco le van a ir entendiendo más la importancia y la aplicación de la función de transferencia. Entonces, escriban esos pasos. Sí quiero que los escriban, a pesar de que ahí está el apunte, para que se les quede algo, ¿no? Va a ser la metodología que vamos a utilizar ahorita durante un mes para obtener todos los modelos matemáticos, ¿no? Entonces, familiarícense con los 6 pasos y bueno, se los voy a decir, ¿no? Entonces, les digo, estos pasos no vienen en los libros, no se los ponen así como tal, como una metodología de sigue los pasos, son pasos propuestos por mí. Y bueno, yo les recomiendo que lo sigan y lo hagan de esa manera, ¿no? Entonces, el paso número 1 es determinar, el paso número 1 es como un análisis, no es parte de la metodología para obtener el modelo, es como un preanálisis que siempre les recomiendo que lo hagan para que no pierdan el rumbo, como para que tengan una brújula en el camino
y sepan a qué van a llegar. Entonces, sabiendo a qué van a llegar, es más fácil que apliquen la metodología. Este paso no viene en ningún libro, ese es un paso que yo propongo para facilitarles la obtención del modelo. Entonces, consiste en dos cosas. Primero, determinar a priori el orden del sistema. Eso no se lo puse, ¿verdad? Se lo agrego. Es decir, nosotros podemos analizar en función de los elementos básicos del sistema y de cómo probablemente estén interconectados, de qué orden nos va a salir la ecuación diferencial del sistema. Y eso nos va a dar entonces idea de la ecuación característica del sistema, de qué grado va a salir. Más o menos les adelanto algo, a ver. Ustedes ya conocen la transformada de Laplace. Más o menos deben de saber que pues, es un mapeo que nos pasa del tiempo continuo a la frecuencia compleja. Porque a veces es más fácil ver las características de un sistema en el dominio de la frecuencia que en el dominio del tiempo. Es un mapeo lineal, consiste en resolver una integral de la función que queremos mapear a multiplicada por otra función, que es e a la menos s por t. Resolver la integral definida y esa función pues va a ser la función original mapeada en frecuencia compleja. Ustedes han utilizado en ecuaciones diferenciales, les dieron a conocer esta herramienta de transformada de Laplace, no para hacer un análisis concienzudo, digamos, en el dominio de la frecuencia, sino que utilizaron la herramienta para resolver ecuaciones diferenciales. Pero la conocieron un poco, es decir, ustedes transformaban la ecuación diferencial a Laplace y lo que obtenían era una ecuación algebraica. Esa era la ventaja de aplicarle transformada a Laplace. Y por ser algebraica, pues era más fácil manipularla, más fácil. Pues sí, se le hacía algo que se le llamaba la expansión en fracciones para manipularla y que fuera más fácil la antitransformada, porque era necesario ahora, después de la manipulación, pues regresar otra vez al dominio del tiempo. Y entonces expandían en fracciones parciales, manipulaban introduciendo la entrada del sistema, quizás las condiciones iniciales, escribían los términos bonitos para que pudieran utilizar las tablas de antitransformación y ahora sí obtenían la respuesta total del sistema. Ustedes decidían si era la respuesta libre o la respuesta forzada o ambas. La respuesta total. Pero bueno, esa transformación, ese mapeo en control y también aquí en análisis sirve para poder predecir muchas cosas del sistema. Yo al principio les dije que el chiste de conocer las herramientas es que precisamente ya no estemos resolviendo una y otra vez las ecuaciones diferenciales para saber cómo va a ser la respuesta de un sistema, sino que a partir de analizar las singularidades de la función de transferencia, podemos predecir con mucha exactitud cómo va a ser la respuesta de un sistema sin tener que resolver explícitamente la ecuación diferencial ordinaria. Por el método que quieran, no solamente por Laplace, cualquier otro método. Entonces, en ese sentido, sé que es mucha información, ¿verdad? Pero a ver, es temprano y su cerebro está ahorita limpio y todo. En ese sentido, una ecuación diferencial ordinaria se puede definir por el grado de la ecuación, que es la máxima derivada que aparece en la ecuación. Eso define el grado. Perdón, eso define el orden, estoy loco. Eso define el orden de la ecuación diferencial. La máxima derivada que aparezca de la variable independiente define el orden de la ecuación diferencial. Cuando transformemos la ecuación diferencial a función de transferencia, se va a traducir eso en una ecuación algebraica, básicamente en un polinomio, cuyo grado
equivale al orden de la ecuación diferencial de donde provino. ¿Sí me doy a entender? Eso no está puesto aquí, eso explíquenlo, hagan un apunte con sus propias palabras, que va a haber esa transformación. El orden de la ecuación diferencial se va a traducir en el grado de la ecuación característica, en la función de transferencia, que es más o menos lo que ustedes vieron en ecuaciones. Ustedes transformaron un diferencial en una ecuación algebraica. Por eso el orden se transforma en grado. Y eso es algo que tiende a confundir mucho al alumno. Pero si se entiende bien que lo que estamos haciendo en ese mapeo es una transformación y que una ecuación diferencial se transforma en una algebraica, pues creo que entonces queda más claro. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Voy muy rápido? Profe, entonces, de esto que está diciendo, Sí. pues es de una ecuación diferencial a una ecuación álgebra. Sí, la transformada de Laplace, eso es lo que permite hacer, ¿no? Una ecuación diferencial, transformarla en una ecuación algebraica. Ok. Y ahí, bueno, ahí viene lo de los grados, ¿no? El orden y los grados. El orden de la Exacto. ecuación diferencial es igual al grado de la función transformada, ¿no? De la ecuación característica. Ahorita vamos a definir qué es la ecuación característica, pero básicamente es una ecuación algebraica. Oh, vale, vale. Y todo el mundo entiende que es el grado, ¿verdad? El grado de una ecuación, de un polinomio, pues es el máximo exponente al que aparece la variable, ¿no? No es la derivada, o sea, la derivada se transforma ahora en un exponente. Dicho de otra manera, si tenemos una ecuación diferencial de quinto orden, es porque apareció la quinta derivada, o la quinta derivada de la variable, y cuando encontremos la ecuación característica, entonces va a aparecer S a la quinta, ¿no? Que va a ser la variable elevada a la quinta potencia. Por ahí va la cosa. Eso tiene que quedarles bien claro. Que el orden se transforma en grado. El orden de la diferencial se transforma en el grado de la algebraica. Y, por eso es que todo esto se los estoy diciendo por el paso número 1. Determinar a priori el orden del sistema, quiere decir, el orden de la ecuación diferencial que me va a salir en el paso 4, y además el grado de la ecuación característica que me va a salir en el paso 6, pues me da una orientación de para dónde tengo que llegar. ¿Sí? Yo puedo saber a priori el grado de la ecuación diferencial o el orden de la ecuación característica. Al revés, el orden de la ecuación diferencial y el grado. Lo dije al revés, perdón. Pero ya quedó claro, ¿no? Por eso se los recomiendo que lo hagan antes, ¿no? Antes de empezar a trabajar y empezar a manipular. Pues que digan, bueno, ¿y a dónde voy a llegar? Necesito llegar a una ecuación de tal orden. Ya, eso les ayuda enormemente porque ya tienen un rumbo. Y luego, otra cosa que tienen que hacer en ese paso 1 es determinar claramente, dos variables, la entrada y la salida. ¿Por qué? Porque la ecuación diferencial ordinaria que buscan solo tiene que depender de esas dos variables. Todas las demás variables las tienen que eliminar, si lo quieren ver de esa manera. El sistema puede tener muchas variables, pero a ustedes solo les interesa el comportamiento de entrada-salida del sistema. Entonces ustedes solo quieren mantener esas dos variables. El resto de las variables hay que desecharlas, hay que tirarlas, hay que eliminarlas. Profe, entonces, esto es como lo del diagrama de bloques, ¿no? Reducimos todo. Exactamente. Por eso les enseñé también diagrama de bloques. Por eso esa es la otra herramienta que ahorita se me había pasado. En el diagrama de bloques podemos ver todo destripado y ver un montón de señales dentro. Y cuando lo minimizamos, pues solo nos vamos a quedar con la entrada y con la salida. Y el resto lo vamos a concentrar en un solo bloque. De hecho, si escribimos un sistema en diagrama de bloques y lo reducimos al mínimo, eso que llegamos es la función de transferencia. Ahora vamos a ver cómo se llega de otro camino, de forma analítica.
Entonces hay dos formas de encontrar la función de transferencia. Uno, planteando el diagrama de bloques de todo el sistema y reduciéndolo al mínimo. Esa sería la forma gráfica, con álgebra de bloques. Y la otra sería la forma analítica, determinar la ecuación diferencial ordinaria y sacarle su transformada de Laplace. Ahí están los dos caminos para llegar a la función de transferencia. Hay más caminos, pero bueno, esos serían los dos básicos. El tercer camino lo conoceremos al final del semestre. Ahorita vamos a conocer esos dos. Entonces, el primero ya lo conocen, es reducción del diagrama de bloques de todo el sistema al mínimo. Y ahorita vamos a conocer el llegar a la ecuación diferencial ordinaria y sacarle su transformada de Laplace. Ok, entonces, a ver, antes de entrarle. Paso número 1 me da guía de a qué orden y a qué grado de la ecuación tengo que llegar. Y me establece con claridad cuáles son las variables a las que yo quiero mantener en mi modelo. Entrada y salida. Puede tener varias entradas el sistema, puede tener varias salidas, entonces yo tengo que establecer. Las entradas son las excitaciones del sistema y las salidas son las variables de interés. Bueno, de las diferentes variables de interés que tiene el sistema, yo tengo que escoger una. A veces el problema me lo da, a veces el problema te dice, resuelve para tal variable. Pero a veces no, a veces te da el sistema y uno tiene que escoger, bueno, cuál variable me interesa modelar, de cuál quiero obtener el modelo. Entonces uno escoge la salida de interés, de entre las diferentes salidas que puede tener el sistema. Paso número 2, escribir las ecuaciones de elemento. Ahí tenemos que analizar el sistema, cuántos elementos pasivos tiene el sistema. Y en función de ese número de elementos pasivos, escribir por cada uno de ellos una ecuación de elemento. No necesariamente una ecuación, porque ya vimos que hay elementos como los capacitores o los inductores, que tienen dos formas de expresar la ecuación, la forma diferencial y la forma integral. Bueno, yo les recomiendo que siempre escriban las dos y después escojan cuál les conviene utilizar más, si la diferencial o la integral. Casi siempre conviene más la diferencial, pero no está de sobra. A veces conviene utilizar la forma integral, ¿no? Paso número 3, escribir las ecuaciones de balance. Aquí no hay una regla de cuántas ecuaciones. Hay que escribir tantas como sea necesario hasta que los elementos pasivos aparezcan en las ecuaciones de balance. Yo tengo 10 elementos pasivos, escribo mis ecuaciones de balance y resulta que nada más aparecen 9. Pues de alguna manera sé que me hace falta escribir otra ecuación de balance porque me falta un elemento que no ha aparecido en las ecuaciones de balance. Esa es como la única regla que hay. Tengo que escribir tantas hasta que todos los elementos aparezcan. Si me hacen falta elementos, quiere decir que no he escrito todas las ecuaciones de balance. Número 4, y ese es el paso difícil, por eso le pongo aquí entre comillas, hay que realizar una combinación inteligente de todas las ecuaciones que ya escribimos, las de balance y las de elemento. Y aquí no hay reglas. Aquí la única regla, la única brújula es que tenemos que ir eliminando las variables que no me interesan. Es decir, tenemos que ir quitando y solo dejar vivas la salida y la entrada. Y tratar de ir expresando todo en función de esas dos variables, de salida y de entrada. Esa es la única como que guía de esa combinación inteligente. ¿Y qué vamos a llegar? Pues vamos a llegar a una sola ecuación diferencial ordinaria de orden predicho en el paso número 1, que solamente sea función de la entrada y de la salida. Puede ser función de varias entradas, eso lo vamos a ver, pero solo de una salida. Eso también. Por eso aquí es muy importante que puse entradas en plural y salida en singular. Eso ya lo analizamos un poquito cuando vimos los sistemas ISO, SIMO, MISO y MIMO, ¿no? Puede ser que el sistema tenga varias entradas. Sí podemos trabajar con sistemas con varias entradas, pero la salida sí tiene que ser
única. ¿Ok? Paso número 5, este también es un paso muy importante, que es normalizar la ecuación diferencial obtenida en el paso número 4. A veces les da flojera y dicen, bueno, ¿por qué? Si ya la obtuve, ahí está la ecuación. Pues no. La normalización es necesaria porque para el análisis se utilizan reglas muy estrictas que permiten compararlo con otro sistema. Un sistema eléctrico lo podemos comparar con un sistema térmico, y con un sistema mecánico, y con un sistema hidráulico, y con un sistema químico, y con uno biológico, etcétera, etcétera. Pero siempre y cuando el sistema esté normalizado. Si no, la comparación no es adecuada, no es pertinente, de hecho. Entonces, este paso es muy importante para poder decir, ok, este circuito eléctrico se comporta igual que este sistema hidráulico. Normalizadas las dos ecuaciones, las puedo comparar y decir, ok, sí, hay similitudes, y ya empezar a hacer un análisis de esas similitudes. Y en función de qué parámetros físicos se dan esas similitudes. Lo que se llama analogías de los sistemas dinámicos. Entonces, no podemos hacer las analogías si no está normalizada la ecuación. Y por último, el paso que les comentaba, que es el paso que generalmente los libros de modelado pues no lo ponen, no les resulta tan importante, que es ya obtenida la ecuación diferencial ordinaria, pasarla a función de transferencia, que es básicamente aplicarle la transformada de Laplace a la función y hacer un despeje, poniendo la transformada de Laplace de la salida entre la transformada de Laplace de la entrada. Eso ya lo hicimos con diagrama de bloques. Lo que vamos a hacer ahora es hacerlo de forma analítica, con ecuaciones. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Suena muy fácil, ¿verdad? En papel, ¿no? Como pasos, dicen, pues está fácil, ¿no? Nada más hago los 6 pasos. Bueno, vamos a ver las dificultades que se presentan cuando se aplica la metodología, ¿vale? Bueno, primero aquí les puse, recordar qué es la función de transferencia, ¿no? Viéndolo como un diagrama de bloques, pues es el operador mínimo que me relaciona la entrada, la transformada de Laplace de la entrada con la transformada de Laplace de la salida. Como es un operador que para obtener y se multiplica por la entrada, pues de ahí puedo definir yo la salida en el dominio de la frecuencia compleja. ¿Qué es lo que hacían ustedes en ecuaciones diferenciales? Pues GDS la conocen porque pues, la obtenían de la transformada de Laplace, la multiplicaban por la transformada de Laplace de la entrada, y eso les daba entonces la salida, nada más que en el dominio de la frecuencia compleja. ¿Qué hacían? Pues expandirla en fracciones parciales para que estuviera de mejor forma y obtenerle la inversa, la transformada de Laplace inversa a esa y de s, escrita ya de forma que pudieran utilizar sus tablas de antitransformación y de ahí obtener pues la y de t, que es la respuesta en el dominio del tiempo. Pero como pueden ver, en función del diagrama de bloques, pues y de t es básicamente la transformada de Laplace inversa de la multiplicación de la transformada de Laplace de la entrada por la función de transferencia de su sistema. Ok, entonces, esto, ¿para qué? Les puse un ejemplo muy simple. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tengo una función de transferencia como esta? 1 entre s. 1 entre s me representa un sistema que es un integrador puro. Así se llama, porque básicamente hace la integral de la entrada. En el dominio de la frecuencia, dividir entre s equivale a integrar una función. Una función dividida entre s, que es lo que me queda aquí, la entrada u de s entre s, que es el operador, pues en el dominio de la frecuencia, dividir entre s equivale a integrar en el dominio del tiempo. Y multiplicar por s equivaldría a derivar en el dominio del tiempo. Entonces, al bloque que tiene una 1 entre s se le llama integrador puro, en contraparte con el bloque que tiene una s, ¿cómo creen que se le llame? ¿Derivador puro? Derivador puro. ¿Sale? Entonces, estos bloques se utilizan mucho en el análisis, ¿no? Este se llama derivador puro. Y el otro se llama integrador puro. Es un bloque integrador.
Entonces, haciendo el análisis de decir, bueno, ¿qué pasa si mi función de transferencia fuera un integrador puro? ¿Cómo obtengo la y de s? Pues tengo que multiplicar esta función por la transformada de Laplace de mi entrada. Supongamos que me interesa introducir como entrada, como excitación, un escalón unitario, función que ustedes ya conocen. Bueno, la transformada de Laplace del escalón unitario es también 1 entre s. Ahí es una coincidencia, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Pues multiplico ambas. Espérame. Ahí está. Multiplico ambas, me queda 1 entre s, que es la transformada de Laplace del escalón, por 1 entre s, que es la función de transferencia de mi sistema, y me queda entonces 1 entre s cuadrada. ¿Qué tengo que hacer? Pues sacarle la antitransformada en tablas de la función 1 entre s cuadrada, y resulta que si busco en tablas, la antitransformada me da t. Si no me creen, busquen en su tabla y encuentren que la antitransformada de 1 entre s cuadrada es igual a t, y eso significa, pues la función es rampa unitaria. Quiere decir que si yo integro el escalón unitario, encuentro la rampa unitaria. Y si yo derivo la rampa unitaria, llego al escalón unitario. ¿Cómo ven? ¿Se entiende? Entonces, o sea, si ese resultado lo multiplicamos por ese, llegamos al otro lado, ¿no? Claro, pues al multiplicar por ese se va la s y queda 1. La antitransformada de 1 es 1. Ok. Excelente. Pero además, vean, ¿cuál es la pendiente de esta recta? 1, ¿no? Pues eso es, deriven esta recta, su derivada es 1. De 0 a infinito, y desde menos 0 desde menos infinito a 0 vale 0, su derivada es 0. Entonces, de menos infinito a 0 vale 0, y a partir de ahí su derivada vale 1. El escalón unitario es la derivada del impulso unitario. ¿Sí? En este caso, profesor, nunca vamos a tener un tiempo negativo, ¿verdad? No existe. Sí existe, pero no para el análisis. Nosotros forzamos al tiempo cero a ser el tiempo donde comenzamos nuestro análisis, ¿no? Lo que ocurrió desde el Big Bang hasta ahorita no nos interesa para nuestro análisis. Ok. Es un tiempo arbitrario que establecemos cuando le damos on al switch, ¿no? Claro. Yo también me preguntaba siempre, ¿no? ¿Y lo que pasa antes de cero qué? Bueno, pues sí, hay una respuesta ahí, pero no me interesa. Sí, entonces quedó muy claro. Entonces, a ver, les hago una pregunta. Si yo integro, es decir, si yo a este sistema le introduzco una rampa unitaria, ¿cuál será la salida? Piénsenlo, respiren, sustituyan, no me contesten así al azar. Eso podría venir en el examen. Pues sería lo mismo que la entrada, ¿no? Ok, entonces, si yo introduzco a este sistema un integrador puro, una rampa unitaria, dice su compañero que va a salir otra rampa unitaria. ¿Sí? ¿Eso entendió? No. O sea, yo pensé que si tenemos ya la rampa en vez del integrador puro y metemos una entrada, pues sería lo mismo que... O sea, sería la misma salida, ¿no? No. Pregunté que el análisis lo hicimos ahorita metiendo como excitación un escalón. Ya, olvídense del escalón, ese no existe. Ahora introduzcamos como excitación una rampa unitaria. Es como si pusiera otro integrador aquí y me interesara ahora saber la segunda salida. Si quieren, veanlo así. Ya metí al primer integrador un escalón. Ya vi que lo que sale es una rampa. Ahora meto la rampa a un segundo integrador.
Mi pregunta es, ¿qué va a salir de ese segundo integrador? Tal vez una parábola unitaria. No, tal vez eso va a salir. Al integrar una rampa, voy a llegar a una parábola. Simplemente véanlo así. La transformada de Laplace de la rampa sería 1 entre S cuadrada, que fue el resultado anterior. Multiplicada por el integrador me va a dar 1 entre S cúbica. Busquen en sus tablas de transformada de Laplace que la función 1 entre S cúbica, su antitransformada va a ser T cuadrada. Ay, no me puedo mover para aquí. Sí, búsquenlo en sus tablas. La antitransformada de 1 entre S cúbica, ¿a qué es igual? De sus tablas. Sí, a T cúbica, pues. No, a T cuadrada. Les da una cuadrática. ¿Sí? ¿Sí están convencidos? ¿Sí lo vieron en su tabla? Sí. Perfecto. Entonces ya está. Entonces, no es azaroso. Ya, contestaron analíticamente. Ya vieron la ventaja, la utilidad de la función de transferencia, que es la que explotaron en ecuaciones diferenciales. Pero aquí, bueno, lo estamos viendo desde otro enfoque, porque aquí lo que conocemos es la función de transferencia de su sistema. Esa que les dejé sacar claro, las funciones no son tan simples como un integrador puro, ¿no? Pero esa que yo les dejaba reducir en sus diagramas de bloques, que llegaban ahí un chorizo de Gs y bla, 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 nada más tienen que sustituir cada uno de los bloques, obtener toda esa ecuación, multiplicarla por la entrada y sacarle su antitransformada para obtener la respuesta. Claro, que en ese inter sí tienen que hacer la expansión en fracciones parciales porque generalmente la ecuación que va a quedar pues, va a ser muy compleja y tienen que expandirla para que quede más simple y puedan utilizar las tablas. ¿Sí me doy a entender? Por eso se vuelve un paso necesario. ¿Cómo ven? ¿Voy bien? ¿Voy muy rápido? Sí, profe, todo bien. ¿No? Ok. Les borro eso para que no quede ahí duda. Ok, entonces vamos a comenzar con este circuito. Déjenlo, voy a volver a hacer de cero, porque aquí ya está resuelto. Me lo voy a llevar nada más. Que veamos, pues paso a paso, ¿no? No se dejó. Bueno, lo volvemos a hacer, no pasa nada. RS. Es un circuito muy simple. Tiene una fuente de voltaje conectada en serie con una resistencia y un capacitor. Por eso se llama RC. Circuito RC. El orden podría ser primero el capacitor y luego la resistencia, no pasa nada, pero por convención siempre se analiza así. Y bueno, vamos a ir resolviendo a ver orden. Sí, bueno, ordenadamente, paso por paso. Aplicando pues la metodología a este sistema que está bien simple, pero que nos va a permitir ir conociendo la metodología, aplicándola más que nada. Entonces, ¿cuál creemos que es el paso número 1? A ver, ¿quién lo tiene ahí? ¿Quién me lo puede leer? Determinar el orden. El orden, muy bien. ¿Y cómo lo determinamos? ¿Cómo queramos que se determine el orden de la ecuación diferencial que vamos a obtener? Los elementos que almacenan energía, ¿no? Eso. Contamos el número de elementos pasivos que almacenan energía. ¿Cuántos elementos pasivos en este circuito almacenan energía? Solo el capacitor. Solo el capacitor. Entonces podemos predecir, hay una regla de la abuelita que dice que la ecuación diferencial ordinaria a la que vamos a llegar va a ser
de orden 1 o menor. Eso es lo que dice. Es el número de elementos pasivos que almacenan energía o menor. En este caso no puede ser menor, porque menor sería 0. Entonces, en este caso estamos completamente seguros que vamos a llegar a una ecuación de primer orden. ¿Sí? Solamente cuando sea de quinto o sexto. Entonces la regla nos dice que podemos llegar a una de quinto o menor. Pero ya nos da una orientación, ¿no? Ya no, sabemos que no va a salir de sexto, ni de séptimo, ni de orden mayor a quinto, a n, pues, ¿no? Donde n es el número de elementos pasivos que almacenan energía. ¿Vale? Entonces, eso, escríbanlo. Si tienen alguna duda, pregunten. Y 2, paso número 1, Sí, ¿qué pasó? ¿Lo podría volver a repetir, profe, por favor? Claro, lo que pasa es que no sé qué dije, pero me imagino que es del paso número 1. Sí. La regla de la abuelita es una regla que no está escrita en ningún lado, que es como implícita. Es el orden de la ecuación diferencial ordinaria a la cual voy a llegar en el modelo es igual al número de elementos pasivos que almacenan energía o menor. Pero mínimo, ¿sí se entiende? Mínimo me está dando un límite superior. Porque ahí existen algunos casos donde me puede dar menor. Casi nunca aplican, ¿eh? Eso se los puedo adelantar desde ahorita. Eso de que sea menor son casos muy especiales. Entonces, casi siempre va a dar igual al número de elementos que almacenan energía. Después veremos cuándo se rompe la regla, en casos muy especiales. Entonces, la regla la puedo utilizar siempre. El número de elementos es el orden de la ecuación diferencial. Y cuando saque la ecuación característica va a ser su grado del polinomio que salga de ahí. Sí, profe. Ya no estamos en medio del mar sin rumbo, ya sabemos, pues tenemos que llegar a una ecuación de primer orden, punto. Ahora viene la parte interesante. Profe, rápidamente. Sí. El resistor aquí, como no tiene una ecuación diferencial, bueno, como no tiene una derivada asociada a esa, no lo tomamos en cuenta para paso 1. Eso. Es un elemento perdón. Sí, es que está bien escrito, ¿no? Porque hay que fijarnos en los elementos pasivos que almacenan energía. Y R, el resistor, y todos los elementos resistivos sí son pasivos, pero no almacenan energía. Entonces, esos no se contabilizan para esta regla de la abuelita, ¿no? Sí, excelente pregunta. Dicho de otra manera, si tenemos un circuito puramente resistivo, no necesita una ecuación diferencial para modelarse. Pues, su ecuación diferencial, según la regla de la abuelita, sería de orden 0. Cierto. No, ni ahí falla la regla de la abuelita, ¿no? ¿Se entiende? Pero el modelo se obtendría igual, ¿eh? Nomás que vamos a llegar a una ecuación diferencial de orden 0. ¿Sí? ¿Sí, más o menos? Sí, es una muy buena pregunta. Eso no significa que no haya una ecuación diferencial ahí y que no haya una función de transferencia, ¿eh? Hay una función de transferencia y hay una ecuación diferencial, si así lo quieren ver, pero de orden 0 y un polinomio de grado 0 también. Perdón. Ok, a ver, no sé si eso les quede claro ahorita o hasta que... Le seguimos y van a ir saliendo las dudas, ¿no? Sí, ahí va. Yo creo que ahorita que lo veamos ya quedará más claro. Eso, exacto. Ahora, el paso número 1 también es analizar, para no perder el rumbo, esa ecuación diferencial de primer orden solo tiene que quedar en función de la salida que yo deseo, de mi interés, y probablemente de las entradas del sistema. Entonces, yo les recomiendo que escriban aquí entradas y salidas.
Y de las salidas decir cuál me interesa, para cuál quiero resolver. A ver, los dejo solos. ¿Cuáles serán las variables de entrada? El voltaje, ¿no? El voltaje de la fuente. ¿Qué otra? No, nada más. Ninguna. Muy bien. Este sistema en particular solo tiene esta entrada, solo tiene esta excitación, no tiene otra. Pero habrá sistemas que sí tengan varias entradas. Entonces aquí no queda de otra. Ya sabemos que esta es la variable. Esta es una de las variables que tiene que aparecer aquí, en la ecuación diferencial ordinaria. No hay otra. Pero salidas, ahí sí puede haber varias. A ver, ¿cuáles salidas puede tener este sistema? ¿O tiene? El voltaje de la resistencia. El voltaje de la resistencia. El voltaje del capacitor. ¿No? Voltaje del capacitor. Lo mismo para las corrientes. La corriente de la resistencia. La corriente del capacitor. Ok, vale. ¿Qué otra? A ver. La carga del capacitor. La carga del capacitor. Sí. ¿Qué otra? La energía almacenada en el capacitor. Ok, ¿esa con qué letra la pongo? No sé. Pero la potencia del capacitor les late. La potencia de la resistencia. La resistencia como tal. La resistencia como... Bueno, generalmente no, porque como es un parámetro, se supone conocido, ¿no? El parámetro. Porque acuérdense que vamos a trabajar con sistemas invariantes con el tiempo. Entonces vamos a suponer que estos son constantes y que los conocemos, ¿no? Los dos. Pero podría ser, en un sistema variante con el tiempo, sí podría ser la resistencia, que es función del tiempo, y la capacitancia también. Pero bueno, quedamos al principio que no, que en este curso no vamos a ver sistemas variantes, vamos a ver puros sistemas invariantes con el tiempo. Pero bueno, fíjense que las salidas también podrían ser esos talleres con el voltaje de la resistencia más corriente del capacitor. ¿Qué tal si a mí me interesa conocer esa combinación? ¿No? Entonces ya, pues esto puede crecer al infinito y más allá, ¿no? Porque pueden empezar a haber combinaciones de la corriente de los dos, la potencia de los dos, ¿sí me entienden? Entonces ya hay muchas variables de salida. Pero de esas variables de salida tengo que escoger una. Bueno, pues vamos a escoger el voltaje del capacitor. Entonces, ahora sí, ya tengo bien establecido que la ecuación diferencial de primer orden solo va a depender del voltaje de entrada y del voltaje del capacitor. Pero fíjense que hay algo bien chistoso, que a lo mejor ahorita todavía no lo van a visualizar. Si se me ocurre otra variable de salida, de todo orden. Y si me ocurre para otra variable, no importa qué variable de salida yo escoja, la ecuación diferencial va a seguir siendo de primer orden. Es intrínseco del sistema, no de la entrada ni de la salida. Porque, por ejemplo, también yo puedo cambiar aquí a una fuente de corriente, a otra excitación. No importa. La ecuación va a seguir quedando de primer orden. ¿Sí me voy a entender? Espero que sí. Sí, dicho de otra manera, el orden de la ecuación diferencial o el orden del sistema no tiene que ver con la excitación, ni tiene que ver con qué variable yo escoja de salida. Tiene que ver con los elementos del sistema, y en particular con los elementos pasivos del sistema, y en particular con los elementos pasivos que almacenan energía del sistema. ¿Sí? ¿Sí queda bien claro eso? Sí. Ok, notas o no sé, hay muchas cosas que yo no apunto, pero que las digo, ¿no? Ustedes cáptenlas, cásenlas y y apunten, ¿no? Voy a borrar esto de la constante. Ay, ya borré todo.
Bueno, no era para tanto. Ahí está. Bueno, dejen ponerla así otra vez. Bueno, es importante que yo, una vez que ponga las salidas, pues las dibuje, ¿no? Voy a suponer, por la fuente, que aquí tiene su mayor potencial, pues que hay una corriente aquí, en este sentido, y como están conectados en serie, pues aquí viene la otra, y por lo tanto el voltaje de la resistencia, pues va a tener esta polaridad, y el voltaje del capacitor, pues por acá, esta polaridad. ¿Vale? Eso me ayuda, ¿no? A la hora de establecer ahorita el paso 2. Entonces, paso 2, a ver, ¿qué es lo que dice el paso 2? ¿Quién me lo puede leer? Escribir las ecuaciones de elemento, una por cada elemento pasivo del sistema. Una por cada elemento pasivo. ¿Cuántos elementos pasivos tiene el sistema? 2, ¿no? 2. Díganme la del primer elemento. El voltaje del resistor es igual a la resistencia por la corriente que circula en la resistencia. Perfecto. Gracias. Ley de Ohm, ¿no? Numeramos, eso es muy importante, eso no se los puse en la metodología, pero a ver, las ecuaciones se numeran, siempre se numeran. Y se numeran así. No se pone el 1 así en un círculo o entre corchetes, o no. Va entre paréntesis el número de la ecuación y vamos a utilizar un número consecutivo conforme vayan apareciendo las ecuaciones. Se ponen 3 puntitos suspensivos, paréntesis, el número de la ecuación, paréntesis. El número puede llevar una letra. Cuando la ecuación es muy parecida a la original, bueno, pues en vez de poner otro número, se suele poner la 1A, la 1B, la 1C, si son cambios mínimos entre las ecuaciones. Si es otra ecuación, pues ya le ponemos la ecuación 2. ¿Sí? Entonces, por favor, me enumeran las ecuaciones. Es muy difícil seguir un ejercicio, ver cómo lo resolvieron, si no se enumeran las ecuaciones y si no se pone explícitamente qué ecuación se utilizó para tal cosa, ¿me entiendes? Entonces, más en un examen, yo no me voy a poner a deducir cuál ecuación sustituyeron en cuál lado. Lo tienen que poner explícitamente. Lo vamos a hacer, pero... Entonces, ya puse yo la del primer elemento, el resistivo. Vamos con el segundo elemento, el capacitivo. ¿Quién me la dice? Es el voltaje de C. Uh-huh, es igual a 1 entre la capacitancia. Perfecto. Por la integral de 0 a t de la corriente del capacitor multiplicado por tau, diferencial de tau. Muy bien. Ecuación. 2. 2. Pero, en el caso de los capacitores, yo les dije, está la versión diferencial y la versión integral. Esta es la versión integral. Bueno, ahí sí yo les recomiendo que pongan las dos versiones. Por eso le voy a poner 2A. Y vamos a poner la versión diferencial, que consiste pues, en derivar la 2A, ¿no? Ahí me va a quedar que la corriente del capacitor va a ser igual despejo, la capacitancia, por la derivada del voltaje del capacitor con respecto al tiempo. Misma ecuación, por eso le sigo llamando 2, pero ahora le voy a poner la 2B. Su forma integral y su forma diferencial. Sí, entonces, esta es la ecuación de la resistencia y alguna de estas dos voy a escogerla como la del capacitor. Ahorita veo cuál me conviene, pero siempre les recomiendo que escriban las dos. ¿Vamos bien? Vale. Sí. Pues si estuviéramos en el AAA, ya estuviéramos casi. Sí, dime. No, que sí vamos bien. Sí. Perfecto. Perdón. Ahora sí, paso 3. ¿Quién me lo puede leer? Escribir las ecuaciones de balance, tantas como sean necesarias, para que aparezcan todos los elementos. Eso. ¿Quiénes tienen que aparecer?
Pues el resistor y el capacitor, que son los dos únicos elementos. Ahora, aquí en circuitos eléctricos podemos aplicar ley de voltaje de Kirchhoff o ley de corriente de Kirchhoff. ¿Cuál les late que podamos aplicar aquí? La de voltaje, ¿no, profe? A ver, ley de voltaje de Kirchhoff. La ley de voltaje de Kirchhoff, ¿en dónde se puede aplicar? En malla. En una malla o en un lazo, ¿no? Sí. Pues aquí este circuito está tan simple que pues solo tiene este lazo. Una malla. Ah, bueno, sí. Es una malla y es un lazo a la vez. Ajá. Entonces solamente la vamos a aplicar y le podemos poner nombre, ¿no? Aquí, voy a aplicarla en la única malla o en el único lazo. ¿En dónde? Pues en uno. Hay que ponerlo, ¿eh? Inclusive hay que poner el sentido en el cual voy a aplicar la ley de voltaje. Acuérdense que tengo que proponer un sentido, ¿no? Una malla es una trayectoria cerrada que comienza en un nodo, termina en ese nodo, pero tengo que poner el sentido en donde estoy aplicando la ley. Y yo les recomiendo que sigamos los cánones, ¿no? Los estándares son en sentido horario. En todos los libros va a venir así. Claro, nada nos impediría hacerlo en sentido inverso. Pero bueno, entonces voy a aplicar ley de voltaje de Kirchhoff en 1. Sale, no sé, comenzamos por acá arriba si quieren. Entonces el voltaje de la resistencia positivo, porque va de más a menos, es una caída, más el voltaje del capacitor, positivo también porque es una caída, menos el voltaje de entrada, porque es una subida, va negativo, es igual a 0. Ecuación, ahí me faltó con más claridad, ahí está. Ecuación 3. Según lo que les acabo de poner en la metodología, aquí me tendría que detener, porque ya aparecieron el voltaje de la resistencia y el voltaje del capacitor. Ya aparecieron los dos elementos en forma de voltaje. Ya no tendría que proponer otra ecuación de balance ni nada. Pero, de hecho, no tengo que aplicar otra ecuación de balance. Pero hay una ecuación extra que me sirve porque en la ecuación 1 aparece la corriente de la resistencia y en la 2 la del capacitor, ¿no? Entonces, como que sí, ya están los elementos, pero hay una relación de corrientes que me haría falta. Es decir, como que me hace falta aplicar también la ley de corriente de Kirchhoff, ¿no? Sí, justamente. Ajá. La puedo aplicar. ¿Cuántos nodos tiene el circuito? 3. 3, ¿no? La puedo aplicar aquí, aquí, o en el nodo de abajo, acá. ¿Dónde me serviría más? Pues aquí, ¿no? Vamos a llamarle el nodo B, si gustan o no sé. ¿Por qué? Pues porque me está diciendo que la corriente que entra menos la que sale debe de ser igual a 0. Es decir, la corriente del resistor es igual a la corriente del capacitor. ¿Eso tendría que haber escrito la ley de corriente de Kirchhoff? Pues no. Yo sé que los elementos en serie comparten la misma corriente. Entonces no tenía que haber aplicado ley de corriente, sino decir, la resistencia y el capacitor están conectados en serie y por lo tanto tienen la misma corriente. Sí. ¿Sí? Entonces, bueno, Exacto. la aplicación de esta, por eso les digo, la aplicación de esta ya fue así como que, bueno, se puede aplicar, pero yo más bien veo el circuito y digo, bueno, pero aquí tengo las corrientes. ¿Qué relación guardan las corrientes? Son iguales. ¿Ya? Sí, profe. ¿Todo bien? ¿Hecho? Sí. Paso 4. Combinación inteligente. Y de inteligente no tiene nada, ¿no? No, pues sí tiene inteligente porque
Yo soy quien los va a combinar. Y yo soy quien tiene que hacerlo de forma inteligente para llegar al resultado que estoy buscando. ¿Qué estoy buscando? Una ecuación diferencial, ordinaria, de primer orden, que solo dependa del voltaje de entrada y del voltaje del capacitor. Profe, ¿no faltaría entonces definir la corriente del resistor? No, la puedo despejar de aquí, de la 1. Si gusta. Sí. ¿Sí? La puedo despejar. Si te ayuda, es una muy buena observación. Es decir, su compañero dice, bueno, ¿y por qué no escribimos también aquí? Lo voy a hacer acá arriba porque no tengo espacio. La versión donde tenga despejada la corriente del resistor explícitamente, ¿no? Lo puedes hacer. Y si te ayuda, entonces a esta llámale la 1A y a esta la llamas la 1B. Y finalmente vas a decidir cuál de las dos quieres utilizar, si esta o esta. Es correcto. Pero generalmente no se suele hacer cuando es una ecuación diferencial. Algebraica. Pero es correcto, si tú quieres escribirla aquí y ponerla y decir, aquí, la resistencia puede tener dos formas, en donde esté despejada la corriente de la resistencia o su voltaje. Y ahorita veo cuál me conviene utilizar. Ok. Sí, para ti eso es más claro. Adelante. Ahora, ¿los dejo solos o les ayudo? Con ayuda. Vamos a hacer un intento. A ver. Ahorita les dejo otro ejercicio y ya ahí sí los dejo solos. ¿Yo qué haría? Por experiencia. De las ecuaciones de balance busco cuál me conviene. ¿Con cuál podría empezar? Y digo, a ver, aquí veo IR e IC. Y resulta que tanto IR como IC son variables que yo tengo que eliminar. Entonces, como que la 4 no me sirve mucho. Pero vean la 3. En la 3 ya tenemos esta variable que sí quiero que aparezca, esta variable que sí quiero que aparezca, y digamos la única que me estorba, la única que es el voltaje del resistor. Pues yo comenzaría con la 3, porque ya estoy muy cerca de lo que quiero. Una ecuación que solo dependa de esta y de esta variable, y que no dependa de esta. ¿Sí? Entonces, ese es como que el criterio para comenzar la combinación inteligente. Pues partan de la ecuación que los acerque más al resultado. Podríamos partir de la 4, pero vamos a tener que hacer más talacha, porque aquí no hay ninguna de las variables que yo quiero, ¿me entienden? Entonces tendría que hacer más sustituciones y más manejo algebraico. Para que no hagan tanto manejo algebraico, pues busquen la ecuación que ya los acerque más a lo que están buscando. ¿Sí? Entonces nada les impide empezar con la 4, nada, pero pues, no lo hagan, van a tardar más tiempo. ¿Sí me van a entender? Entonces eso es parte de la combinación inteligente, o sea, utilicen la inteligencia. ¿Sí? Entonces, si se fijan, entonces, ya casi tengo el resultado. Lo único que tengo que hacer, fíjense, lo único que tengo que hacer es tratar de expresar el voltaje de la resistencia en función de el voltaje del capacitor o el voltaje de la entrada, o ambas. No importa, cuando lo tenga, la sustituyo aquí y ya voy a tener una ecuación que solo depende de las variables que yo quiero. No sé si eso se entienda. Sí, se entiende. ¿Sí? Entonces, ese es mi objetivo. O sea, ya partí de la ecuación adecuada. Y ya, o sea, lo único que me estorba es este. Bueno, pues tengo que expresar entonces BR en función, ya sea de BC. Esa sería la 1. O bien, en función de BE. Esa sería otra. O bien, en función de BC y de BE. No importa, cualquiera de esas, yo encuentro una función de BR, cuando la tenga, la sustituyo aquí y ya la armé, porque ya voy a llegar a una ecuación que solo depende de las dos variables que me interesan. ¿Sí? Ahí está la inteligencia en la combinación. Y por eso es importante no perdernos en lo que quiero llegar. A lo que quiero llegar. ¿Sí? Entonces, ya tengo mi objetivo bien claro.
escribir el voltaje de la resistencia en función de cualquiera de estas combinaciones. ¿Cómo le hago? Pues bueno, el voltaje de la resistencia, para empezar, de la ecuación 1, pues la reescribo aquí, ¿no? Digo, bueno, el voltaje de la resistencia. El parámetro no importa, ese sí va a aparecer, pero aquí está la variable, IR. Bueno, pues, ¿no creen que puedo utilizar la 4 para empezar? O sea, vean, de 1 y 4, pues puedo expresar el voltaje como la resistencia por la corriente del capacitor, ya que son iguales. Yo quiero el voltaje del capacitor, pero bueno, mínimo ya lo escribí en función de la corriente del capacitor. Y luego veo la ecuación 2b y digo, bueno, pero la ecuación 2b me permite escribir la corriente del capacitor en función del voltaje del capacitor. De su primer derivada, ¿no? Pero no importa, está en función del voltaje del capacitor. Entonces, de 5 y 2b, entonces escribo el voltaje de la resistencia como la resistencia por la capacitancia por la derivada del voltaje del capacitor con respecto al tiempo. Dame ecuación 6. Y finalmente digo, pues la ecuación 6 la sustituyo en la ecuación 3. Déjenme hago esto por abajo. Ahí. Y ahora sí, me va a quedar R por C, la derivada de BC con respecto al tiempo, más BC igual a BE. Ecuación 7. Ya quedó. El paso número 4 ya quedó. Ya llegué a una ecuación diferencial ordinaria de primer orden que solo depende de las dos variables de mi interés, la entrada y la salida. Y es de primer orden. O sea, ahí solo lo que importa es que quede en función de las variables que estamos buscando de la entrada y de la salida. Así No es. importa en el orden en el que quede, ni por bueno, multiplicado la resistencia por el capacitor, nada. No. En el paso número 4 es que lleguemos a esa ecuación diferencial predicha por la regla de la abuelita y que solo está en función de las variables de entrada y salida que yo escogí. Las otras son constantes, ¿no? Sí, claro. R y C son parámetros. Ok. No son variables. Que es la misma pregunta que me hizo su compañero hace rato, ¿no? Estamos suponiendo que trabajamos con sistemas invariantes con el tiempo, cuyos parámetros, en este caso, el valor de la resistencia y el valor de la capacitancia, son constantes, no son variables, no son funciones del tiempo. Por eso ya R y C, pues R y C son los parámetros de mi sistema, ¿no? Que considero constantes. Pero aquí viene la importancia del paso número 5. Si yo quiero comparar este sistema RC contra cualquier otro de primer orden, sea hidráulico o mecánico, así como está la 7 no la puedo comparar. Tengo que normalizar. Y eso no se los apunté allá arriba, ¿verdad? En la metodología. Pero normalizar significa, apúntenme, lograr que el coeficiente del término de mayor derivada sea unitario. Vale. ¿Puede repetir, por favor? Normalizar consiste en reescribir la ecuación hasta lograr que el coeficiente del término de mayor derivada sea unitario. Gracias. ¿Cuál será aquí, en esta ecuación, el término de mayor derivada? ¿No? Donde está la primera derivada. Sí.
¿Y cuál es su término? Este, R por C. ¿Es unitario? No. ¿Cómo le hago para que sea unitario? Multiplicamos por el inverso de RC, ¿no? El inverso Multiplicamos multiplicativo. toda la ecuación 7 por el inverso del parámetro, bueno, del coeficiente en este caso, para que ya me quede derivada de voltaje de capacitor. Este es el término de mayor derivada con coeficiente unitario, más 1 entre RC, BC, es igual a 1 entre RC por BE. Ahora sí, la ecuación 8 ya es la ecuación diferencial ordinaria normalizada. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Todo bien? Todo bien, profe. ¿Sale? Hagamos el sexto paso y nos curaremos. Ah, no, porque son 12, ¿verdad? Aquí nomás son 6. Nos medio curaremos. ¿Quién me puede leer el paso 6? ¿En qué consiste? Determinar la función de transferencia aplicando transformada de Laplace a la ecuación resultante. Sale, gracias. La ecuación resultante, pues es la 8. Pues le aplico transformada de Laplace. Del primer término, de derivada de voltaje de capacitor con respecto al tiempo. ¿Cuál es su transformada de Laplace? S del voltaje del capacitor por S. Función de S. Ajá. Menos el voltaje de 0. Ajá, en 0. Acuérdense, bueno, aquí ya quizás yo cometí ya un error sistemático. Generalmente las variables en el dominio del tiempo se escriben con letra minúscula para que al transformarlas en Laplace se les ponga mayúscula y sea más fácil identificarlas, ¿no? Por ejemplo, la f de t, su transformada se pone como f mayúscula de s, para decir, claro, este está en el dominio del tiempo y este está en el dominio de la frecuencia. Ya no lo hice así porque los voltajes ya los puse en mayúscula. Quizás debí haberlo hecho desde un principio y ponerlo en minúscula, porque aquí en la notación se puede confundir. Esta debe de estar en mayúscula para indicar que ya está transformada en frecuencia, mientras que esta no, esta está en minúscula porque está todavía en el tiempo. Pero bueno, como no lo hice, ustedes pongan una nota ahí. Esta B de C es la que ya está transformada en mayúscula al dominio de la frecuencia, mientras que esta B de C minúscula, si así la quieren poner, es en el dominio del tiempo. Se le llama la condición inicial, es decir, originalmente en tiempo cero, si el capacitor estaba cargado o descargado. No es lo mismo. ¿Vale? ¿Se entiende? Luego, del segundo término, 1 entre RC multiplicado por la transformada de 1 entre RC sale de la transformada, ¿no? Es una integral, entonces una constante, pues es la constante misma. La transformada de BC minúscula, pues debería ser BC mayúscula por S. Bueno, no es por S, es de S. BC de S se debe de leer, ¿no? Porque es función de S. Y todo esto igual, ya no tiene otro término más que S. 1 entre RC, BE igual, lo debía haber puesto como con minúscula y ya aquí transformado con mayúscula. Si ustedes quieren, pues corríjanlo. Todos los voltajes originalmente deberían de estar en minúscula. Y ya hasta que los transformemos, los ponemos en mayúscula para que sea más claro, ¿no? Entonces, quizás BE debía haber puesto en minúscula. Acá también en la fuente, ¿no? Minúscula. Para que quede claro que ya lo estoy transformando, ¿no? ¿Sale? Ahí se me pasó.
¿Sí? Pero ahora, según lo que vimos aquí está la transformada de Laplace, ¿no? De la ecuación. Profesor. Sí. En ese paso 6, entonces, ¿cuáles son los voltajes con B minúscula? Todos deberían de ser minúsculas, desde el principio hasta que llegamos aquí, a la 8. Todos deberían estar en minúscula, para que cuando apliquemos la transformada es cuando aparece la mayúscula, ¿no? Entonces, si pueden, todos pónganlos en minúscula. Corríjale ahí. Es eso que hace que quede más clara la notación, ¿no? Profe, puso 2 veces 8 después de la transformada. Después de la transformada. Hasta el final. ¿Aquí? Sí, ahí igual sigue siendo 8 o ya o le pondría otra. Perdón, sí, claro. Sí, porque ya le hice una transformación, ¿no? Pero ya no es ni 8A ni nada, ya. Al momento de hacerle una transformación, pues ya la ecuación ya es otra, ¿no? Sí, es la ecuación 9. Gracias. Ahora, ¿se acuerdan cuando definimos función de transferencia, cuando trabajamos con diagramas de bloques? Dijimos, la función de transferencia es la transformada de Laplace de la salida entre la transformada de Laplace de la entrada con... Algo le falta. ¿No? ¿O no lo definimos? A ver, recuerden. ¿No eran las condiciones iniciales iguales a 0? Así es, con condiciones iniciales nulas. Es decir, condiciones iniciales iguales a 0. Vean, este término entonces, por definición, vale 0. ¿Sí? Eso no significa que el capacitor esté descargado, sino que la función de transferencia no considera condiciones iniciales. Por lo tanto, al hacer las condiciones iniciales nulas, la ecuación 9 se simplifica eliminando ese término. Eso tiene que quedar claro nada más, ¿no? Luego veremos qué pasa, qué consecuencias trae eliminar ese término. Y es una consecuencia muy clara y muy obvia. Pero bueno, no nos quiero hacer bolas ahorita, algún día lo vamos a ver. Ahorita, perdón, nos hemos aprendido como letanía, ¿no? Como receta. Como definición, ¿no? Es una definición finalmente. Transformada de Laplace de la salida entre transformada de Laplace de la entrada con condiciones iniciales 0. Después veremos, bueno, eso. Ya vimos qué beneficios tiene, ¿no? La función de transferencia me permite encontrar la respuesta rápidamente. El hecho de que tenga condiciones iniciales 0, veremos qué significa. Pero por lo pronto vamos a encontrarla como metodología nada más. Ahora, ¿cómo logramos escribir la división, el cociente de la transformada de Laplace de la entrada entre la transformada de Laplace de la salida? Pues vean, de este lado podemos factorizar S más 1 de RC, perdón, podemos factorizar B de C, porque aparecen los dos términos, multiplicado por S más 1 de RC. Y ahora sí, el último paso sigue siendo la misma 10, nada más le estoy haciendo ahí modificaciones. Y ahora sí, poner transformada de Laplace de la salida entre transformada de Laplace de la entrada, que va a ser igual a esto. Y ya tengo, bueno, y con condiciones iniciales nulas, como lo pide la definición, ya lo consideré desde acá, para obtener mi función de transferencia.
Y ese es el resultado que yo generalmente les voy a pedir, ¿no? Que lleguemos hasta la función de transferencia. Y en los libros de modelado les dicen, no, con que llegues a la ecuación 8, que es la normalizada, la ecuación diferencial ordinaria normalizada, es suficiente. Bueno, yo generalmente les voy a pedir que lleguemos un paso adicional. Y les dije y les prometí que íbamos a encontrar una ecuación característica, ¿verdad? ¿Cómo se define la ecuación característica? Ay, muy fácil. La ecuación característica, no se deja. Lo voy a poner con letra, ¿no? Bueno, se determina más bien. Por aquí salgo mal. Ahorita nada más les estoy poniendo cómo se define, cómo se determina. Luego entenderemos el para qué se define o qué significado tiene, ¿no? Ahorita nada más es... Usted prometió que va a haber una ecuación característica, que va a ser una ecuación algebraica, en particular polinómica, y que el orden de la ecuación diferencial se iba a traducir en el grado de la ecuación característica. Sí, eso fue lo que prometí, ¿no? Entonces, en este sistema, ¿cuál será la ecuación característica? S más 1 C. R más 1 entre... ¿Cuál? Es como contestar al mismo tiempo. A ver, uno por uno. Es 1 entre RS más S. No. A ver, velo otra vez. S más 1. S más 1 sobre RC. Eso. S, que es el polinomio del denominador, igualado a 0. Ahí está, mi ecuación característica. Es un polinomio de S de primer grado. Sí, porque aquí estaría S a la 0 y S a la 1. Entonces es un polinomio de primer grado, y como les adelanté, iba a ser una ecuación algebraica. Siempre va a depender de S, de la variable compleja S, porque estamos aplicamos transformada de Laplace, y es de primer grado. ¿Para qué se escribe el polinomio característico? Resulta que si lo resolvemos, es decir, si determinamos las raíces de este polinomio, nos da muchísima información. Ahorita todavía no la vamos a entender, pero la raíz de este sistema vale menos 1 entre RC. Esa es su raíz del polinomio. Bueno, pues resulta que el conocimiento de la posición y del valor de esta raíz, o de estas raíces en general, me va a dar información muy útil para poder predecir el comportamiento del sistema sin tener que resolver la ecuación diferencial ordinaria. Pero eso lo vamos a ver en su momento. Ahorita les estoy adelantando la utilidad de por qué llegar a la ecuación característica. Y se llega simplemente igualando el denominador a 0. Y la utilidad es resolver las raíces de ese denominador. ¿Estamos bien? Sí. ¿Qué también se podría llegar? Hay otra forma. No, bueno, no se lo voy a enseñar. Hay otra forma, pero bueno. Esa sería la forma que hasta ahorita podríamos hacer sin bronca, ¿no? ¿Preguntas? ¿Dudas?
Les iba a decir respuestas, ¿no? ¿Preguntas o dudas? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ok. Bueno, ¿hacemos otro entonces? Sí. Bueno. ¿Igual de fácil o un poquitito más difícil? Difícil. Más difícil. Más difícil. Todo muy fácil ¿no? Demasiado para ustedes, para su intelecto. Bueno, ¿y por qué se llama circuito RC? Pues ya vieron, porque aparece multiplicado, no solo porque es una resistencia y un capacitor, sino porque aparece multiplicado la R por la C. Es un factor que aparece ahí, ¿no? Bueno, vámonos con el circuito RLC. También, este es un circuito muy sencillo. A ver, entonces, no le pongo ya, el problema, ¿no? Es pues, aplicar los 6 pasos de la metodología, ¿no? Ahí pongan. Aplicar los 6 pasos de la metodología. Entonces, hay varias versiones del circuito RLC. Vamos a ver la más simple. Cuando están conectados en serie. La resistencia, el inductor y el capacitor. De nuevo, desde ahorita, ya, sin que yo les pida, bueno, pues esto va a generar una corriente IR, que es la misma que va a pasar por L, y es la misma que va a pasar por C. ¿Por qué? Porque están conectados en serie. Y entonces aquí voy a considerar, pues si la corriente va en ese sentido, aquí hay un voltaje de la resistencia, aquí hay un voltaje del inductor, y aquí hay un voltaje del capacitor. Bueno, a ver, me regreso al circuito RC. Si hubiéramos escogido como salida otra variable en vez del voltaje del capacitor, fíjense, no sé, la corriente de la resistencia. De todos modos hubiéramos llegado a la misma característica. Hagan una nota de eso. No importa para qué variable, si hubiéramos escogido el voltaje de la resistencia, la corriente de la resistencia, la potencia de la resistencia, la corriente del capacitor, cualquiera de las que pusimos allá arriba, la ecuación característica es la misma. A ver, vamos a verlo con ese circuito que está un poco más complejo y que nos va a permitir esto establecerlo de mejor modo, ¿no? Sale, les voy a ayudar con los primeros 3 pasos y ya los dejo libres. Paso número 1. Regla de la abuelita para predecir, en función del número de elementos pasivos que almacenan energía, de qué orden me va a salir la ecuación diferencial. Entonces, como hay 2, puedo predecir que la ecuación diferencial ordinaria va a ser de segundo orden. O menor, pero no va a fallar. En circuitos eléctricos les voy a explicar cuándo puede fallar, pero ahorita no va a fallar. Entonces nos va a salir una ecuación diferencial de segundo orden. Entradas, de nuevo, solamente tengo una entrada que es el voltaje de entrada. Salidas no, salidas tengo muchas. El voltaje de cada uno de los elementos, la corriente de cada uno de los elementos, y más que, como vimos hace rato, ¿no? Las potencias, la carga del capacitor, hasta el campo magnético inducido por el inductor podría ser, dependiendo, ¿no? Pero bueno, vamos a quedarnos con las genéricas, y vamos a volver a resolver para el voltaje del capacitor, y les voy a dejar de tarea que resuelvan para otra variable. Sabiendo que la ecuación característica a la que van a llegar va a ser ¿la misma? La misma, muy bien. Paso 1, paso 2. Entonces aquí están. Igual estas, los voltajes vamos a tenerlas como minúsculas, ¿no? Sí, qué bueno que me dices. Perfecto, sí. Bueno, ya aquí en adelante los pongo minúsculas. Para ya no borrar, ¿no? Es un rollo borrar.
Pero ustedes pongan las minúsculas todos, igual que las corrientes que están en minúscula, y solo hasta que hagamos la transformada, los ponemos en mayúscula. ¿Vale? Entonces, aquí ya voy a escribir con minúsculas. Paso 2. Son 3 elementos. Entonces son 3 ecuaciones de elemento, ¿no? El voltaje de la resistencia es resistencia por corriente de la resistencia. Ecuación 1. Voltaje del capacitor, ya lo vimos. El inverso de la capacitancia, la integral de 0 a t, corriente del capacitor de tau, diferencial de tau. Voy a poner las dos formas. Ahora despejada la corriente del capacitor como capacitancia por derivada de voltaje del capacitor. Qué minúscula, ¿va? Voltaje del capacitor minúscula con respecto al tiempo. Ahí está mi 2B. Y más abajo, las del inductor. Ahora, que si no se las saben, es nada más intercambiar ahora corrientes por voltajes, ¿no? Vean, agarro la 2A y donde veo voltaje, ahora sustituyo corriente. Donde veo capacitor, sustituyo inductancia. Es una forma fácil de aprendérselas. Nada más tienen que aprenderse una de las del capacitor y de ahí deducir todas las demás, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Es correcto? Y les voy a poner aquí, bueno, de quién es cada cosa, ¿no? Este es del resistor, estas son las del capacitor y estas son las del inductor. Y también si quieren la del resistor la podemos poner en sus dos variantes, ¿no? Como propuso su compañero hace rato. Se vale. Tengo más, más visión, ¿no? Sí, paso número 3. De nuevo, dice aplicar leyes de balance. Pero no necesito aplicar la ley de corriente de Kirchhoff porque sé que IR es igual a IC y es igual a IL. Simplemente porque están conectados en serie. Y si no, para llegar a esta conclusión, pues podría aplicar ley de corriente de Kirchhoff en este nodo y en este nodo. Y voy a llegar a al mismo resultado, ¿no? Pero bueno, me estoy ahorrando tiempo. Están conectados en serie, punto. Cuando están conectados en paralelo, ¿qué es lo que tienen igual? Voltaje. Muy bien. La tensión. La tensión, muy bien. La diferencia potencial. Eso lo podemos obviar, ¿no? Y ya no aplicar tantas ecuaciones de balance. Pero aquí sí necesito aplicar ley de voltaje de Kirchhoff en la única malla que hay. En la 1, ¿no? Entonces la dibujo. Ahí está mi malla. Comienzo en este nodo y ya escribo voltaje de resistencia más voltaje del inductor más voltaje del capacitor. Despejo de una vez, en vez de igualarla a 0, va a ser igual a voltaje de entrada. ¿No? Este aparece con menos, pues de una vez lo despejo. Y ya lo tengo así en forma de la ecuación número 5. Y ya está. Aviéntense el paso 4 ustedes, mientras les voy pasando lista. Y no se pierdan el rumbo.
¿En qué consiste? Pues en encontrar una ecuación diferencial, va a ser ahora de segundo orden, que solo dependa del voltaje del capacitor, del voltaje de entrada, y ya, y va a salir de segundo orden. De las dos ecuaciones de balance, perdón, ¿de cuál convendría partir? Pues de la 5, porque aquí en la 5 ya tengo, espérame, no se deja. Es que ya vi por qué no se deja. Ya le estoy entendiendo esta cosa. Ya tengo esta que es de las que estoy buscando y esta que es la que... Entonces, básicamente, vean, solo tengo que hacer algo parecido. Escribir BR en función de BC o de BE y también BL en función de BC y O, BE, sustituirlas aquí y ya acabé. ¿Vale? ¿Se entiende entonces el objetivo? Sí. Vale, entonces inténtenlo y ahorita lo resolvemos. Ahorita les paso lista. Y descanso tantito. Ay, estos no son ustedes. Ok, Arana López. Presente. Gracias. Ávila Hernández. Está. Astatzi Rubio. Presente. Gracias. Contreras Vázquez. Nunca ha venido. Curiel Alvarado. Presente. Gracias. Escobar Ramírez. Presente. Gracias. Galicia López. Galnares Ruiz. Presente, profe. Gracias. Gama Reyes. Presente, profesor. Gracias. García Santos. Aquí estoy, profe. Gracias. Garzón Castillo. Presente, profe. Gracias. González González. Presente, profe. Gutiérrez Estrella. Hola, profe, presente. Gracias. Guzmán de Jesús. Guzmán Silva. Presente. Gracias. Hernández García. Presente, profe. Gracias. Hernández Gómez. López Duarte. Yo creo que sucedieron de baja. El primer día de clases dijeron, no, este cuate está re loco. Martínez Reyes. Presente, profe. Gracias. Martínez Torres. Presente, profe. Gracias. Martínez. Ay, no, hice algo mal. No. Martínez Reyes, Martínez Torres. Martínez Valdés. Presente, profe. Gracias. Morales Begoña. Presente, profe. Gracias. Moreno Flores. Oropesa Andrade. Presente, profe. Gracias. Pérez Espinosa. Presente. Gracias. Ponce Ledesma. Presente, profe. Gracias. Roldán Camacho. Presente. Gracias. Romo Eligio. Presente. Gracias. Salazar Cortés. Sánchez Lara. Perdón. Me salté a uno. Sánchez Cruz, perdón. No está. Sánchez Lara. Gracias. Sánchez Salgado. Presente. Gracias.
Santillán Vilchis. Talavera Montenegro. Presente. Gracias. Toledo Cortés. Presente. Gracias. Uribe Noguerón. Presente. Gracias. Ursúa Valdés. Presente. Gracias. Vargas Manzanares. Presente. Gracias. Ya se trabó mi máquina, entonces espérenme. Vamos a esperar a que reviva. ¿Cómo van? ¿Ya casi acaban? Casi. Ok. A ver, ya revivió. ¿Quién me quedé? Vega García, ¿no? Sí, presente. Ah, gracias, gracias, sí. Velasco Pérez, ese ni viene, creo. Velázquez García. No está. Zuleta Ceja. Presente. Aquí. Gracias. Y Amilpa Olivera. No está. Bueno, pues ahí está. ¿Verdad? Aquí, profe. Gracias. Gracias. Luego se pasma esta cosa, ¿no? 19 de octubre, muy bien. Profe, falté yo. Ah, a ver, espérenme. Sí. A ver, faltaron dos. ¿Quién falta? A ver, dígame. Es Zamora Solórzano Saúl. Zamora. Nada más que creo que no estoy en la lista porque apenas me incorporé hace... Dijeron. A ver, ahorita te apunto. Santillán Vilchis, Marco Emiliano, ¿verdad? Ya estás. Es que tu micrófono es bien quedito, quién sabe. Apenas si se oye. A ver, ¿y qué eres, Zamora? Ajá, Zamora Solórzano. Solórzano. Saúl. También lleva acento, ¿no? Ajá. En la segunda O. Ajá. Solórzano. Saúl. ¿Y te acabas de incorporar? Sí, creo que la clase pasada fue la primera a la que asistí. Hijo, pues vas medio atrasado, man. Pero pues sí. Sí, un poquito. Porque hemos visto muchos temas en estas semanas. Pero bueno, están ahí en el... las clases duran 21 días grabadas en el sistema. Ah, bueno. Ajá. Entonces, las voy a checar entonces para ponerme aquí. Son las que se van a empezar a borrar las más. Ok, vale. Si no las ves, pues bájalas, ¿no? Sí. Pero sí, bueno, hay cualquier cosa estamos. Gracias. Profe, sí. El compañero Sánchez Cruz Osiris no pudo asistir hoy porque tuvo que ir al hospital. Entonces me pidió que si le podía avisar. Sí, claro, no te preocupes. De todos modos, yo paso lista más que nada para conocer sus voces, ¿no? Porque pues, no los conozco. Y que veamos algún tipo de interacción. Pero bueno, no considero en la calificación, solamente si no llegan a cumplir el 80%, ¿no? De asistencia, pues ya vemos, ¿no? Por ejemplo, aquí Moreno Flores me dijeron que se le fue la luz la vez pasada, bueno, a ver, por eso lo apunto aquí. Está bien, cuando pase algo así, dígame, ¿no? Entonces, ¿ya están todos? ¿Nadie faltó? Bueno, sale. Entonces, a ver, ya debieron haber acabado, ¿no? No está tan difícil. Sí está un poco más difícil que el anterior. Pero es lo que les digo, si no pierden el rumbo de qué es lo que quieren, pues es muy fácil que lleguen a la solución. Si pierden el rumbo y no saben bien a dónde quieren llegar, pues sí, ahí sí pueden andar ahí mucho tiempo dando vueltas sin llegar a nada, ¿no? Entonces, vean, el paso 4, de hecho,
para el caso del voltaje de la resistencia se parece mucho al anterior. Yo utilizo la 1A y la 4, primero para expresar la ley de Ohm, o sea, el voltaje de la resistencia como R por corriente de capacitor, y luego utilizo la 2B, ¿sí? En la 4, bueno, en esta, perdón, que se va a llamar 6, y ya escribo el voltaje de la resistencia como R por C, primera derivada del voltaje capacitor. Esto es idéntico a lo que hicieron en el ejercicio pasado, ¿no? Buscaban expresar el voltaje de la resistencia en función del voltaje capacitor, pues es igual, están conectados en serie y la relación es la misma. Ahora lo que faltaba era escribir el voltaje del inductor en función del voltaje del capacitor. Y bueno, ahí también, pues podríamos utilizar, a ver, déjenme ver, la 3B. En 4 igual, ¿no? Y 4, muy bien. Para expresar voltaje del inductor es inductancia por la derivada, pero de la corriente del capacitor. Ahí está la 8. Y luego podemos utilizar la 2B, ¿no? La 2B. Bueno, la 2B primero tendría que masajearla, tendría que derivar la 2B con respecto al tiempo, para que me quede que la derivada de la corriente del capacitor con respecto al tiempo, pues va a ser C por la segunda derivada del voltaje del capacitor con respecto al tiempo. Y ahora sí, la 9, ya se perdió esto, aquí está, la 9 la puedo sustituir, espérenme tantito, en la, ¿cuál sería? No me digan, perdí, en la 8, y expresar ahora sí, voltaje, que quedamos que con minúscula, voltaje del inductor es igual a inductancia por capacitancia por la segunda derivada del voltaje del capacitor con respecto al tiempo. Y ahora sí, sustituyo finalmente la 10 y la 7 en la 5, y entonces me va a quedar, lo voy a escribir ya en orden, de mayor a menor. De nuevo, se me barre. Todos deben de ir con minúscula, ¿no? Ahorita lo cambio aquí. Esta y esta. Todos en minúscula. La ecuación 11, ¿no? Pues ahí está. Profe, ahí le falta un 2. En la segunda derivada. Sí, gracias. A ver. Es que aquí puse un punto que parece que es derivada. Aquí hay otro punto. En la segunda derivada, sí. Gracias. Entonces, pues ya llegué a la ecuación que yo andaba buscando. La 11 es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden que solo depende del voltaje del capacitor y del voltaje de entrada. Y se suele separar así, del lado izquierdo ponemos los términos que tienen la salida y del lado derecho ponemos los términos que tienen la entrada, porque cuando apliquemos el siguiente paso, pues ya va a ser más fácil, ¿no? Háganlo, se los recomiendo. Más bien, así hay que hacerlo, ¿no? Punto. Ahora falta el paso 5, ¿no? Normalizarlo. ¿Cómo quedará? Pues tengo que multiplicar todo por 1 entre L por C. Por eso también lo puse así en orden, para que quedara claro que eso es lo que requiero.
Entonces aquí me va a quedar R entre L. Ah, no. Ya me estaba comiendo el 1 entre LC. Uh-huh. Y bueno, finalmente aplicar transformada de Laplace, paso 6. Aplico transformada de Laplace a la ecuación 12. Me va a quedar, ya eliminando los términos, o bueno, a ver, lo aplico completo. S cuadrada por BC de S, menos, ¿qué será? El BC en 0, menos la primer derivada de BC en 0. Pero ya sabemos que estos dos términos se van a eliminar. Más R entre L, S por BC de S. Ahora sí en mayúscula, menos el término en minúscula. Está en 0. También sabemos que se va a eliminar. Más 1 entre LC por BC mayúscula de S. Y esto va a ser igual a 1 entre LC, BE mayúscula. La ecuación 13. Y entonces factorizamos lo que se puede factorizar, que es este polinomio de S cuadrada más RL entre S más 1 entre LC. Todo multiplica a BC de S. Y de este lado pues se queda igual. Ecuación 14. Y finalmente pues despejo, como lo pide la definición, transformada de Laplace de la salida entre transformada de Laplace de la entrada. Y vean cómo va a quedar. 1 entre LC sobre S cuadrada más R entre L, S más 1 entre LC. La ecuación 15, que es lo que andaba buscando. Y la ecuación característica, no se la estoy pidiendo, pero pues nada más para entender. La ecuación característica será S cuadrada más R entre L, S más 1 entre LC. Una ecuación algebraica polinómica de segundo grado, tal como podíamos predecir desde el principio del análisis. ¿Cómo ven? ¿Preguntas, dudas? ¿Todo bien? Está padre. Está padre, ¿no? Sí, ya pues, llegar como a una expresión así después de tanta cosa está interesante. Ahora imagínense un sistema de séptimo orden, ¿no? Que vamos a llegar a esos, ¿no? Un helicóptero, por ejemplo, se modela con es un sistema de 12º orden. Pero poco a poco, profe. No, me estoy diciendo a dónde vamos a llegar, estamos gateando apenas, ¿no? Pero, digo, les emociona, ¿no? Un segundo orden ya les emociona, pues ya un 12º. Sí, está loco. Está loco, ¿ah? Ok, entonces de tarea van a resolver este mismo, pero para otra variable. ¿Qué les parece? La van a resolver para... ¿Le puedes subir un poquitito? A ver, tú dime. Aquí está hasta arriba. Que se va la ecuación 13, por favor, perdón. Sí. De lo último que estamos haciendo, de segundo orden, la ecuación 13. Gracias. Está medio feo el 13, pero ahí está. Van a resolver el mismo. Nada más que lo van a resolver para la corriente del inductor. ¿Vale? Apúntenle ahí. Lo hacen en bonito, por favor, en una hoja blanca. Le sacan una escaneada en PDF y me lo suben como archivo. ¿Vale?
¿Qué les puedo adelantar? ¿Qué les puedo adelantar? Tendríamos que llegar a la misma ecuación, ¿no? Acá miren, cuando lleguen a la función de transferencia, aquí van a tener, lo pongo en negro, van a llegar aquí ahora a IL, ¿no? Entre B. Bueno, pues por las propiedades que les acabo de decir de la ecuación característica, el denominador va a ser el mismo. Lo único que va a cambiar, y lo que no sé que vaya acá arriba, es el numerador de la función de transferencia. Y si escogemos otra variable, el denominador va a ser el mismo, ¿no? Mismo, siempre el mismo. ¿Interesante? En este caso, si tuviéramos otra variable de entrada que elegir, sí podría cambiar, ¿no? Pero en este caso solo tenemos una variable de entrada. Sí, ahí sí. Sí, okay. Si tenemos otra variable de entrada, sí. Pero si nada más, pues si es para la misma variable de entrada, el denominador, que es la ecuación característica, no depende, se llama una propiedad intrínseca del sistema, del cuántos y cómo están interconectados los elementos pasivos del sistema. Y por eso aparecen esos parámetros. O sea, siempre va a quedar en función de la resistencia, o sea, de los elementos pasivos de su sistema, ¿no? Resistor, capacitor e inductor. Siempre van a quedar ahí combinados esos parámetros de cierta manera y no depende de la salida. Bueno, en el caso de la entrada, si tuviéramos una sola entrada, tampoco dependería. Es decir, si esta fuente de... No, sí dependería. No, perdón, sí dependería. De que no depende es de la salida. Propiedad intrínseca del sistema. ¿Vale? ¿Se entendió entonces? Entonces ahorita hago ¿cómo se llama? Publico la tarea y tienen de hoy hasta el miércoles a las 7 de la mañana. Sí, dime. ¿Para qué variable tenemos que dejar? ¿Con la corriente del inductor? Es lo que iba a dibujar aquí, pero es para la IL, la corriente del inductor. Ok. Gracias. ¿No? ¿De qué? Les puedo haber dejado cualquier otra. La corriente del capacitor, la de la resistencia, el voltaje del inductor, el voltaje de la resistencia. Van a llegar a una ecuación diferencial de segundo orden, cuyo denominador ya conocen. Lo único que va a cambiar es el numerador. Algo interesante, ¿no? Ok. Sale pues, entonces nos vemos el día miércoles. La tarea está sencilla, háganla de una vez antes de que se les borre, si pueden, si no tienen clase, antes de que se les vaya la idea, ¿no? Ahorita que están calientitos. Vale, profe. Sale pues, Nos vamos, profe. Cuídense, que estén bien. Sale, profe, hasta luego. Nos vemos, cuídate. Gracias, profesor. Hasta luego.